go right into my message here today. Voy a entrar directo a mi mensaje hoy. I've been asked to talk about the Jesus name message through the centuries. Se me ha pedido hablar sobre el mensaje del nombre de Jesús a través de los siglos. But let me talk just a little bit about the apostolic church. Déjeme hablarle un poquito acerca de la iglesia apostólica, And that's where it all began. porque ahí es donde todo comenzó. So the man in the back, you just stay up with me, okay, on the Así video. que trate de mantenerse conmigo. All right. I want to go to Acts chapter 2. Yo quiero ir a Hechos capítulo 2. And when the day of Pentecost was fully come, Cuando llegó el día de Pentecostés, they were all with one accord in one place. estaban todos unánimes juntos. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, And it filled all the house where they que were sitting. soplaba y llenó toda la casa donde estaban And sentados. there appeared to them cloven tongues like as of fire, Y se les aparecieron lenguas repartidas como de and fuego, it sat upon each of them. asentándose sobre cada uno de And they were ellos. all filled with the Holy Y Ghost, fueron todos llenos del Espíritu and Santo. began to speak with other tongues, Y comenzaron a hablar en otras lenguas, as the Spirit gave them utterance. según el Espíritu les daba que hablasen. Amen. Amén. You may be seated. Puede tomar su I'm going to asiento. be using a lot more scripture, so you don't have to keep standing. Voy a usar mucha más Uh, escritura y no tiene And que you need to permanecer hurry de up pie. on that. I'm a page ahead of you already, so Estoy, keep going forward there. Pase a la siguiente, por favor. That passage that I just read to you is the example of the early church, how the early church began. El pasaje que nosotros leímos era un ejemplo de cómo comenzó la iglesia apostólica. In the book of Hebrews chapter 12 verse 1, which En el libro de Hebreos capítulo 12, el you've verso got 1, up there, we have an admonition to the church, Ten- to us. tenemos una admonición a la de la gente para nosotros. And it tells us that we are surrounded by a great cloud of witnesses. Es que estamos nosotros rodeados por varios testigos. And therefore we need to run with patience the race that is set before us. Así que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Now those first witnesses were the people in the book of Acts. Así que esos primeros testigos eran la gente del libro de los Hechos. Now understand that the writer of Hebrews is going back to the Old Testament. Ahora entienda que el escritor de Hebreos está yendo hasta el Antiguo Testamento. But we also have the New Testament. Pero también tenemos el Nuevo Testamento. So the witnesses didn't stop with the Old Así Testament, que los testigos no terminaron con los del Antiguo but they Testamento, continued into the New. sino continuaron al Nuevo. And they didn't stop with the New Testament. Y no terminaron con el Nuevo Testamento. But throughout the centuries, we find people who are filled with the Holy Ghost, Pero a través de los siglos tenemos gente que ha sido llenada con el Espíritu Santo, who were baptized in Jesus' name. que fueron bautizados en el nombre de Jesús. And we have come in these last days. Y hemos venido en estos últimos tiempos. We have the same message, Tenemos el mismo mensaje, the same experience. la misma experiencia. We have a great cloud of witnesses Tenemos una surrounding us. nube de testigos que está alrededor de nosotros. And we need to be faithful to that same Y message tenemos and que ser experience. fieles a ese mismo mensaje. Do you believe it? ¿Usted lo cree? Hallelujah. So let's look at the apostolic age just a little bit. Así que miremos la era apostólica un poco. When they were all filled with the Holy Spirit on the Cuando day of todos estaban Pentecost. llenos del Espíritu Santo And they began speaking in tongues. y comenzaron a hablar en lenguas. A great crowd of people gathered around to see this miracle. Un gran grupo de gente se llenó ahí. The apostle Peter stood up with all the other Y el apostles. apóstol Pedro se paró junto con los demás. And he explained this is the fulfillment of the prophecy of Joel. Y él explicó, este es el cumplimiento de la profecía de Joel. In the last days, God is going to pour out his Spirit upon all flesh. En los últimos días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Now, he continued quoting from Joel. Y él continuaba diciendo acerca de He Joel. talked about some signs of the end time. Y comenzaba a hablar de señales del último tiempo. And then he finally quoted this from Joel. Y terminó citando esto de Joel. Whoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. And then he began preaching about the Lord. Y comenzó a predicar sobre el Señor. And he said the Lord is Jesus. Y dijo, el Señor es Jesús. Now notice what Peter did. Entonces note lo que hizo Pedro. He started with what the people were curious about. Comenzó con aquello con lo que estaban ellos más curiosos. That is the miracle of speaking in tongues. Ese es el milagro de que estaban hablando en lenguas. But he continued quoting from Joel until he got to the part about the name of the Lord. Pero continuó hablando de Joel hasta que llegó al lugar donde hablaba del nombre del Señor. Because he didn't want to merely preach on tongues Pero él no quería simplemente predicar sobre las lenguas or even the experience of the Holy o Spirit. aún la experiencia del Espíritu Santo. But first and foremost, he wanted to preach about who Jesus is. Pero primero quería predicar acerca de quién es Jesús. You can read about it in the book of Acts, Usted chapter puede 2. leer acerca de esto en el Hechos 2.
He said this was a man of God. Y dice, este era un hombre de Dios. He was anointed by God. Era ungido por Dios. He did miracles. Él hizo milagros. But you rejected him. Pero lo rechazasteis. You killed him. Lo matasteis. That was not the end. Esto no fue el final. Although his body lay in the tomb, Aunque su cuerpo estaba en la tumba. God would not allow that body to decay. Dios no iba a permitir que ese cuerpo se corrompa. But the Spirit of God came back into that Sino que el dead body. Espíritu de Dios volvió a ese cuerpo. The same Jesus who you crucified, Y este mismo Jesús a quien vosotros God crucificasteis, raised him up. Dios le resucitó. He is the Lord and the Christ. Y Él se le ha hecho Señor y Cristo. Hallelujah. Gloria a Dios. So notice what he preached. Así que note lo que Él predicó. The death, burial, and resurrection of La Jesus muerte, Christ. sepultura y resurrección de Jesucristo. That's the simple gospel Y message. ese es el mensaje simple del Evangelio. The people were convicted of their sins. La gente estaban convictos de pecado. And they cried out, what shall we do? Y gritaron, ¿qué debemos hacer? They were not asking for an extra blessing No estaban pidiendo una bendición extra or extra power. o un poder extra. They wanted forgiveness of sins. Ellos querían perdón de pecados. They had rejected the Messiah. Ellos habían rechazado al Mesías. Now they wanted to receive him as their Lord. Ellos ahora querían recibirlo como su Señor. So what should they do? Entonces, ¿qué deberían ellos hacer? According to many doctrines today, De acuerdo a muchas doctrinas hoy, Peter should have said, oh, you don't need to do anything. Pedro debería haber dicho, no tienes que hacer nada. I can see you've changed your mind while I was preaching. Puedo ver que se arrepintieron mientras estaba yo predicando. You now believe Jesus is the Lord. Ahora creen que Jesús es el Señor. So you don't need to do anything. Ya no tienen que hacer nada. Just go home. Váyanse al hogar. But that's not what Peter said. Pero eso no es lo que Pedro les dijo. He could see they had changed their thinking. Él sabía que ellos habían cambiado su pensamiento. But biblical faith is more than thinking. Pero la fe bíblica es más que en el pensamiento. Saving faith must be put into action. La fe que salva tiene que estar en acción. You must obey what you believe. Tiene que obedecer lo que ha creído. You must apply it personally to your heart. Tiene que aplicarlo personalmente a su corazón. So he said, repent. Así que él dijo, arrepentíos. Be baptized, every one of you, in the name of Ser Jesus Christ, bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo for the remission of sins. para el perdón de los pecados. And you shall receive the gift of the Holy Y Ghost. recibiréis el don del Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. This is how we respond to the Esta gospel. es la manera en que respondemos al Evangelio. The good news is that Jesus died for our sins. Las buenas noticias es que Jesús murió por nuestros pecados. He was buried in the tomb. Fue sepultado He rose again the third y day. resucitó al tercer día. That's the simple gospel. Ese es el mensaje del Evangelio How do sencillo. we obey that Pero gospel? ¿cómo obedecemos ese How do we Evangelio? apply it to our ¿Cómo lo lives? aplicamos a nuestra vida? We die to sin in Tenemos que repentance. morir al pecado mediante el arrepentimiento. We're buried with Jesus in water baptism. Somos sepultados con Jesús en el bautismo We rise to new life in the Holy y Spirit. nos levantamos a nueva vida en el Espíritu Santo. Do you believe it? ¿Usted lo cree? Amen. I was doing a radio interview one time, Estaban entrevistándome en la radio una and vez the man said, well, everybody has their own experience with God. y alguien me dijo, todos tienen una experiencia con Dios. How can you insist that everybody has to have the same experience that ¿Cómo you puedes have? insistir que todos tengan la misma experiencia que tú tienes? I answered, yes, everyone has their own experience, Y yo dije, sí, cada quien tiene su propia experiencia, but the foundation must be the same. pero el fundamento debe ser el mismo. Notice what Peter said on the day of Pentecost. Note lo que Pedro dijo en el día de Pentecostés. Repent and be baptized, every one of you. Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros. When he talked about the Holy Spirit, he said the promises unto you, your children, and all who are far off. Y cuando habló del Espíritu Santo dijo, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Even as many as the Lord our God shall call. Todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare. So this experience is for everyone Así que that esta feels God experiencia es drawing para them. todos aquellos que Dios está llamando. I'm so glad we have that experience Qué today. bueno que tenemos esa experiencia. Hallelujah. Gloria a Dios. So that is the example for us. Así que ese es nuestro ejemplo. Now notice this message is built on the identity of Jesus Christ. Ahora note que este mensaje está fundamentado en la identidad de Jesucristo. The Apostle Peter made it clear that Jesus was a real man. El apóstol Pedro hizo esto claro que Jesús era un hombre real.
And I appreciate everything that Brother French had to say about the true humanity of Christ. Y aprecio todo lo que el hermano French dijo acerca de la verdadera humanidad de If Jesucristo. Jesus was not truly a man, he could not take our place. Si Jesús no era verdaderamente un hombre, no podía tomar nuestro lugar. He could not be the sacrifice for our sins. Él no podía hacer el sacrificio por nuestros pecados. So it should not surprise you when you see the apostles saying he was a man. Y no debería sorprender cuando los apóstoles dicen él era un hombre. Of course he was a man. Por supuesto que era un But hombre, he was not only a man. pero no era simplemente un He hombre. was also the Lord. Pero él también era el Señor. And the Jews did not believe in 2 or 3 different lords. Y los judíos no creían en dos o tres diferentes señores. They knew there was only one Lord. Ellos sabían que había solo un When you Señor. say Jesus is Lord, that means he's the Lord God of the Old Testament. Cuando dice Jesús es Señor, eso quiere decir que Él es el Señor Dios del Antiguo Testamento. So I appreciate everything Brother French said about the deity of Así Christ. que aprecio todo lo que dijo el hermano French sobre la deidad de He is Jesucristo. both God and man Él at es the same time. ambos, Dios y hombre al mismo tiempo. Hallelujah. Gloria a Dios. Now Peter did not do a deep theological session there, Ahora Pedro no tuvo una tremenda sesión teológica ahí mismo. but when we look at it, we can understand Pero cuando lo miramos podemos that entender his message was based on the fact that Jesus was both man and God at the same time. que su mensaje estaba basado sobre el hecho de que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. And as we read the rest of the New Testament, it becomes clear to Y us. cuando leemos el resto del Nuevo Testamento, eso se aclara mucho más. So we cannot separate this message that we love from the identity of Jesus Christ. Así que no podemos separar este mensaje de la identidad del Señor Jesucristo. We call this message the oneness of God. Y llamamos este mensaje la unicidad de And Dios. that's a good title, Y ese es un buen título. because over 50 times the Bible speaks of God as the Holy One. Porque más de 50 veces la Biblia habla del Señor como ser santo en el sentido singular. There's only one God. Hay solamente un Dios. God is one. Dios es uno. And on we have statements about the fact that God is one. Y muchas otras declaraciones del hecho de que hay un solo Dios. In fact, Deuteronomy 6:4, which we've already heard Y today. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que ya hemos escuchado Hear, hoy. O Israel, the Lord our God is one Lord. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. That was the foundation of the Old Testament. Esa era la fundación del Antiguo Testamento. Now, here is where we're different from the Trinitarians. Ahora, aquí es donde somos diferentes de los trinitarios. It goes back to our interpretation of Scripture. Esto va hacia nuestra interpretación de la The Escritura. Trinitarians start with church history, Los trinitarios empiezan con la historia de la and they iglesia. read the Bible with the terminology of church history in their minds. Y leen la Biblia con la terminología de la historia de la iglesia en sus mentes. So when they read Father, they think, oh, that proves the Trinity. Y cuando leen Padre, dicen, oh, eso prueba la Trinidad. When they read Son, they said, oh, that proves the Trinity. Cuando leen Hijo, eso prueba la Trinidad. But that only proves the Trinity if you take the definitions from the 400s and the 500s and so forth. Pero eso solamente prueba la Trinidad si agarra las definiciones de los años 400 y 500. But we oneness people start with the Old Testament. Pero nosotros, los unicitarios, comenzamos con el Antiguo Testamento. We get our definitions from the Old Testament. Agarramos nuestras definiciones del Antiguo Testamento. So when the New Testament says Jesus is God, Así que cuando el Nuevo Testamento dice Jesús es Dios, we say, what do you mean by God? decimos que quiere decir Dios. It's what we learned in the Old Es Testament. lo que aprendimos en el Antiguo There's Testamento. only one God. Hay un solo There Dios. can't be 2 or 3 persons. No puede haber dos o tres personas. Because we've already learned who God is. Porque ya hemos aprendido quién es Dios. Now some may say, oh, the greater revelation is in the New Testament. Alguien diría, tal vez la revelación más grande está en el Nuevo Testamento. That's true, but Eso you es have to verdad. understand the simple revelation before you go forward. Pero tiene que entender la revelación simple antes de ir a cosas más avanzadas. If you want to go to college and study calculus, Si quiere ir a la universidad a estudiar cálculo, you have to learn arithmetic in elementary school. tiene que comenzar con aritmética en la escuela básica. If you want to read famous works in literature, you have to learn your ABCs. Si quiere leer las grandes obras de literatura, tiene que aprender el abecedario. How did God give truth to his people? ¿Cómo es que Dios reveló su verdad a la He gente? first gave the Old Testament. Primero dio el Antiguo The Testamento. law was a schoolmaster to bring people to Jesus Christ. La ley era nuestro tutor que nos trajo hacia Jesucristo. We are apostolic. Somos apostólicos. How did the apostles learn about God? ¿Cómo es que los apóstoles aprendieron de They Dios? learned through the Old Testament. Aprendieron a través del Antiguo And then they Testamento. came to Jesus. Y entonces llegaron a Jesús. And they could understand who Jesus Y was. pudieron entender quién era Jesús. So we must always base our message
on this foundational truth, there's only one God. Así que siempre tenemos que basar nuestro mensaje en este fundamento. Hay un solo Dios. And then there's a second part to this truth of Y después the hay una oneness of God. segunda parte de esta verdad de la unicidad de Dios. And that is Jesus Christ is all the fullness of the Godhead bodily. Y eso es que Jesucristo es toda la plenitud de la deidad en cuerpo humano. All the names and titles of God refer to Jesus Christ. Todos los nombres y títulos de Dios se refieren a Jesucristo. You heard Brother French refer to Colossians 2:9. Ustedes escucharon, hermano French, hablar de Colosenses 2:9. Notice how beautiful this passage is. Note qué tan hermoso es este pasaje, For in him, Jesus Christ, porque en él, Jesucristo, dwells all the fullness of the Godhead bodily. mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bodily, that means he was a real man. En su cuerpo, esto quiere decir que él era un ser, un hombre real. The Godhead, that refers to everything God is. La deidad, eso refiere a todo lo que es Dios. If you study that word Godhead, it's all of God's nature and Si characteristics. usted estudia la palabra deidad, es todas las características de la naturaleza de Dios. Now, one of God's attributes is perfection. Uno de los atributos de Dios es la perfección. If God were not perfect, he would not be God. Si Dios no fuera perfecto, él no sería Dios. Now, with perfection, it means you cannot add anything to perfection. Con perfección, eso quiere decir que usted no puede añadir nada a And esa you perfección. cannot take away anything from perfection. Usted no puede quitar nada de esa So perfección. when the Bible says Jesus is the Godhead Cuando la bodily, Biblia dice que Jesús habita la deidad it can't be corporalmente, part of God. no puede ser parte de Dios. That would not be perfection. Eso no sería perfección. It means all of God. Significa todo Dios. That one word Godhead shows you Jesus is not a second person. Esa misma palabra deidad te muestra que Jesús no es una segunda persona. He's not 1/3 of God. Él no es un tercio de Dios. He's not a part of Él God. no es una parte de Dios. That one word makes it clear. Esa palabra hace que todo esto sea claro. But just to underscore this point, Pero simplemente para enfatizar este punto, the Bible uses a second word, la Biblia utiliza una segunda palabra, the fullness of the Godhead. la plenitud de la deidad. If you could somehow think the Godhead is incomplete, Si de alguna manera usted comenzara a pensar que la deidad no está completa, if you would somehow think only part of the Godhead could be in si Christ, de alguna manera usted comienza a pensar que solamente parte de la deidad estaría en well, the Jesucristo, passage destroys that thought. pues este nuevo pasaje destruye ese Because it pensamiento. says specifically the fullness of the Porque Godhead. dice la plenitud de la deidad. You see, actually, the word fullness would not be necessary to prove the point. De hecho, la palabra plenitud no sería ni siquiera necesaria para probar este punto. But it's just a double emphasis on this truth. Pero es un doble énfasis en esta verdad. But that's not all. Pero eso no es todo. There's another word. Hay otra palabra. All the fullness. Toda la plenitud. Hallelujah. Oh, aleluya. Fullness means all. La plenitud significa todo. But in order to underscore this truth even more, it Pero- says all the fullness. Para enfatizar esto más, dice toda la plenitud. Hallelujah. Gloria a Dios. It's like you're pounding a nail with a hammer. Es como estar poniendo un clavo con un And you just want martillo. to make sure it's all the way in. Y usted quiere asegurarse que va a entrar So hasta you just hit dentro. it 2 or 3 extra Y times to usted make le sure. continúa pegando hasta que entra bien profundo. In Jesus Christ dwells all En the fullness Jesucristo of the Godhead Está body. toda la plenitud de la deidad corporalmente. Hallelujah. Aleluya. Oh, praise God. So all the names and titles of God, Así que todos los nombres y títulos de Dios, Jehovah or Yahweh, Jehová o Yahvé, Lord, Señor, Father, Padre, Word, Verbo, Spirit, Espíritu, all of those refer to Jesus Christ. todos ellos hablan de Jesucristo. We know that God is our Father. Sabemos que Dios es nuestro Padre. That speaks of a parental relationship. Eso habla de una relación parental. See, I have 3 children. Yo tengo 3 hijos. Before my first son was born, I was not a father. Antes de que naciera mi hijo, yo no era un padre. But when he was born, suddenly I became a father. Y cuando él nació, de repente me convertí en padre. I did not become a different person. No me convertí en una persona separada. My name didn't change. Mi nombre no cambió. I didn't split in 2. No me convertí en 2 I'm personas. still the same. Soy el mismo. But I entered a new relationship. Pero entré en una nueva relación. So when we say our Father, Así que cuando decimos nuestro Padre, that's not a different person from Jehovah. ese no es una persona diferente de Jehová. That's the same one God. Es el mismo Dios único. But we're thinking of him in relationship to us. Pero estamos hablando de Él en una relación filial con nosotros. Then we talk about the Son of God. Entonces hablamos del Hijo de The Dios. Son of God is God manifested in the flesh. El Hijo de Dios es Dios
manifestado en la carne. Now, that was not because there are three persons in the Godhead. Eso no es porque habían tres personas en Dios. The Son was born to die for our sins. El Hijo nació para morir por nuestros pecados. God's revelation as Father, Son, and Holy Ghost does not come from his eternal nature. La revelación de Él como Padre, Hijo y Espíritu Santo no viene por su naturaleza eterna, But it's simply necessary for our salvation. pero es necesaria para nuestra salvación. For us to be saved, someone had to die. Para que alguien sea salvo, alguien tenía que morir. There was no sinless human being who No, could die. no había hombre sin pecado que pudiera morir por otro. So God came in flesh as a man. Así que Dios vino en la carne como hombre. But for that Son to be born, someone had to be the Father. Pero para que el Hijo naciera, alguien tenía que ser el Padre. Could not be a sinful man. No podría ser un hombre pecador. So God had to be the Father. Así que Dios mismo tenía que ser el Padre. And then for that salvation to apply to us today, Así que para que esta salvación aplique a nosotros hoy, God had to reach out and touch our hearts. Dios tenía que extenderse y tocar nuestros corazones. So God has to come as the Spirit. Así que Dios tiene que venir como el Espíritu Santo. This is the threefold work of God for our Y salvation. estas son las tres maneras en que Dios obra para nuestra salvación. But the Son is God manifested in the flesh. Pero el Hijo es Dios manifestado en carne. He's called the Son because God was his father. Él es llamado el Hijo porque Dios era su padre. Joseph was not his biological father, José no era su padre biológico and no other earthly man. y ningún otro hombre tampoco. But God himself caused the conception by a miracle. Pero Dios mismo causó la concepción por un milagro. So as a child, Jesus was actually the Son of God. Así que como un niño, Jesús era realmente el Hijo de Dios. And then Holy Spirit refers to God in spiritual action. Así que el Espíritu Santo habla de Dios en acción espiritual. I could say the Father is here today. Yo podría decir el Padre está aquí hoy. The Father is in this church. El Padre está en esta iglesia. But you might look around and say, where is he? Y tal vez usted va a estar mirando alrededor diciendo ¿dónde está? But if I say the Holy Spirit is here today, Pero si digo el Espíritu Santo está aquí hoy, then you instantly understand. instantáneamente usted entiende I'm not talking about a physical que manifestation. no estoy hablando de una manifestación física, I'm talking about the presence of the one sino God. que estoy hablando de la presencia del Dios único. But these three terms simply refer to one and the same God. Pero estos tres términos simplemente hablan del mismo Dios. Now, there is a real distinction when we talk about God and the Son of God. Hay There's a una- distinction of terminologies. Hay una distinción de terminología entre Dios y el Hijo de Dios. And that's a valuable distinction. Y esa es una distinción valiosa para We as nosotros. oneness people should not be afraid to talk of the Son of God. Como unicitarios no deberíamos tener temor de hablar del Hijo de Dios. We're not talking about two different persons, Porque no estamos hablando de dos personas, but we're talking about the eternal Spirit of God sino que estamos hablando del Espíritu eterno de Dios and the incarnation of God. y la encarnación de Dios. When we say the Son, we're speaking about a real human being. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando de un ser humano real. And that's a beautiful message. Y ese es un mensaje tremendo. Because if Jesus was not a real human being, he could not be our Savior. Porque si Jesús no era un ser real, no podía ser nuestro Salvador. Only as the Son could he die for our sins. Solamente podía morir por nuestros pecados como Hijo. Only as God does he have power to forgive our Y sins. solo como Dios tiene poder para perdonar nuestros pecados. Our Savior had to be both at the same time. Nuestro Salvador tenía que ser ambos al mismo tiempo. If he were only a man, Si eres solamente un hombre, you might say, well, one man could die for another man. y tal vez usted diría, bueno, un hombre puede morir por otro hombre, But how could he die for the whole world? pero ¿cómo podría morir por toda la humanidad? How could his one death substitute for eternal death in the lake of fire? ¿Cómo es que una muerte podría sustituir para la muerte de todos los demás en el lago de fuego? Because he was more than just a man. Porque él era más que was simplemente un also hombre. God. Él también era Dios. So his death was of infinite value. Así que su muerte tenía un valor infinito. It could apply to everyone at the same Podía time. aplicar a cualquiera en cualquier momento. So we must confess Jesus as both God and the Son of God. Así que tenemos que confesar a Jesús como Dios y como el Hijo de Dios. Some people say, well, that's confusing. How can he be both? Y alguien dice, es confuso, ¿cómo puede ser ambos? Well, study the typology of the tabernacle. ¿Por qué no estudia la tipología del tabernáculo? Jesus is the high priest. Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? Jesus is the lamb that's offered by the high priest. Y Jesús es el cordero que es
que es ofrecido por el sacerdote. Jesus is the altar of sacrifice. Jesús es el altar del sacrificio. Jesus is the light, the candlestick in the tabernacle. Jesús es la luz del menorá ahí en el tabernáculo. Jesus is the bread in the Y tabernacle. Jesús es el pan en el tabernáculo. Jesus is the veil, because he said his flesh is the veil through which the high priest goes. Jesús es el velo a través del cual el sumo sacerdote tiene que entrar. And Jesus is the Lord inside the tabernacle. Y Jesús es el Señor He's dentro the del glory of tabernáculo. God. Él es la gloria de Dios. So if Jesus can be the high priest and the lamb at the same Así time, que si Jesucristo puede ser el sumo sacerdote y el cordero al if mismo he can be tiempo, the shepherd and the sheep at the same si time, puede ser el cordero y también el then buen he can be the pastor, Son of God and God at the él same puede ser time. el Hijo de Dios y Dios al mismo tiempo. He's the author and finisher of our Él faith. es el autor y consumador de He's nuestra the fe. Alpha and Omega, Él es el alfa y la omega, the A and the Z, el A y la Z and everything in y between. todo lo del Oh, medio. hallelujah. It's all in Jesus. Todo está en Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise Gloria a God. Dios. Now let me continue on. Let's talk a little bit about church history, and I'm not going to go into great detail. Vamos un poquito acerca de la historia de la iglesia y no voy a entrar en mucho detalle. But I've explained the apostolic message. Pero les he explicado el mensaje apostólico. What about the age immediately after the apostles? ¿Qué tal de la edad inmediatamente después de los apóstoles? Approximately AD 90 to 140. Aproximadamente del año 90 al 140. We have books, writings, Christian writings, mainly of four writers that we can identify. Tenemos escrituras principalmente de 4 escritores de ese tiempo que podemos identificar. Clement, Ignatius, Polycarp, and Hermas. Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo y Hermas. And if you study that, you still find basically the same type of terminology as the New Testament. Y si usted estudia estos escritos, usted puede encontrar el mismo tipo de terminología que se encuentra en el Nuevo Testamento. You find references to baptism in Jesus' name. Usted encuentra referencias al bautismo en el nombre de Jesús. For example, Hermas says we're baptized in the name of the Son of God. Por ejemplo, Hermas dice que somos bautizados en el nombre del Hijo de Dios. Clement and Ignatius, they talk about the wonderful name. Y Clemente e Ignacio hablan del nombre maravilloso. These writers also talk about the Holy Spirit, Y estos también hablan acerca del Espíritu Santo, receiving the Spirit, recibiendo el Espíritu the Santo, miraculous gifts of the Spirit. los milagros del Espíritu It Santo. seems that their experience was very much the same as the apostles. Parece que su experiencia era hasta como la de los apóstoles. I give you one excerpt, Ignatius writing to Polycarp. Ignacio escribiendo a Policarpo. These were two pastors of strong churches in that day. Ellos eran pastores de iglesias bien fuertes en ese tiempo. And he said, look for him who is above all time, eternal and invisible, yet who became visible for our sakes, impalpable, impassible, yet who became passible, that is, who could suffer on our account, and who in every kind of way suffered for our sakes, our God, Jesus Christ. Él escribió, busca a aquel que es por encima de todo el tiempo, eterno e invisible, pero que se hizo visible por nosotros, impalpable e impasible, pero que se convirtió en pasible, o sea que es capaz de sufrir por nuestra causa y que en cada manera posible sufrió por nosotros, nuestro Dios Jesucristo. So in this age, they were very free about speaking of Jesus as our Lord and also our God. Así que en esta edad ellos tenían la libertad y hablaban con libertad acerca de Jesucristo como que era nuestro Dios. Then we go to the next age, Así que luego vamos a la siguiente edad. which is called the age of the Greek apologists. Es conocida como la edad de los apologistas griegos. Some philosophers were converted to Christianity. Algunos filósofos se convirtieron al cristianismo. And of course, I'm giving you a very simplified story Y here. simplemente le estoy dando una historia bien sencilla y resumida de But esto. they begin to try to defend Christianity in terms of Greek Y philosophy. trataron de defender cristianismo en términos de la filosofía griega. It's dangerous to borrow the terms of the world to try to prove scriptural truth. Y es bien peligroso tratar de prestarse los términos del mundo para enseñar la escritura. But that's what they tried to do. Pero eso es lo que ellos trataron de hacer. But there's a big problem with Greek philosophy. Pero hay un problema con la filosofía The griega. Greeks believed that there was a God so high and lofty that we could not really touch him.
Los griegos pensaban que había una deidad que era tan lejana que ni siquiera podíamos tocarla. and he could not touch our sinful world. Y no podía tocar nuestro mundo pecador. He could not become part of our world of flesh. No podía convertirse en parte de este mundo de carne. So they could not imagine how Jesus could be the supreme God. Así que ellos no podían imaginarse cómo es que Jesús era el Dios supremo. He had to be a secondary God Él tenía que ser un Dios secundario. because the supreme God could not actually come into our world Pero as flesh. el Dios supremo no podía realmente venir a este mundo como carne. So they began to make a distinction between the supreme God and Jesus. Así que comenzaron a hacer una distinción entre el Dios supremo y Jesucristo. And that was the first compromise in the direction of the Trinity. Y eso fue lo primero que comprometieron para después que se generara una Trinidad. Now, the majority of people did not accept this idea. La mayoría de la gente no aceptó esta idea. And so you see a struggle beginning to happen. Así que hay como que algo comienza a suceder, una batalla ahí. The most famous of these writers was named Justin, El más famoso de estos escritores se llama Justino. and he offered a different way of baptism. Y él ofreció una manera diferente de bautismo. He couldn't really imagine that Jesus was the totality of God. Él no podía imaginarse que Jesús era la totalidad de Dios. So he was looking for another way to baptize. Así que estaba buscando otra manera de bautizar. The only place he could find was Matthew 28:19. El único lugar que podía encontrar en Mateo 28:19. I think he misinterpreted, of course, Y yo creo que lo malinterpretó. but it looks like this was his way of emphasizing there's more to God than just Jesus. Pero creo que esta era la manera de él enfatizar, hay más de Dios que Jesucristo. But he did not baptize in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Y él no bautizaba en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. But he said, let's baptize in the name of the Father and Jesus Christ and the Holy Ghost. Él dijo, bauticemos en el nombre Padre, Jesucristo y del Espíritu Santo. Why would he do that? ¿Por qué haría él esto? I think he was dealing with people who had been baptized in Jesus' name for all those years. Yo creo que él estaba hablando con gente que habían sido bautizados en el nombre de Jesús por todos esos años. And he couldn't get them to give that up. Y no podía hacer que ellos abandonen eso. So he tried to find a compromise way. Así que trató de encontrar una manera para comprometer los dos en uno. So he suggested you can still call on Jesus, Y dice, todavía pueden llamar el nombre de Jesús, but just add some more to it. pero añadan un poco sobre Because esto. from the philosophical point of view, Porque desde el punto de vista filosófico, there must be more to God than just Jesus. tiene que haber más de Dios que simplemente Jesús. That's how I think the compromise began. Yo creo que así es como comenzó esto a comprometerse, la verdad. And then we go to the next age, Entonces luego vamos a la siguiente era, which is called the Old Catholic Age. la era católica antigua. We're not talking about the Roman Catholic Church yet, No estamos hablando de la iglesia católica romana todavía, but this age where Christianity had spread throughout the Roman Empire. pero esta es la edad cuando el cristianismo se había expandido por todo el imperio romano. So it was called Catholic or universal. Así que es llamado católico, que significa universal. But there are many different doctrines Pero hay developing muchas doctrinas nuevas que están apareciendo. from about AD 170 till AD 325. De 170 hasta el 325. One of the early teachers was Irenaeus, Ireneo era uno de los maestros antiguos. and you can see some change in his thinking and terminology. Y usted puede ver en sus escritos un cambio de su But pensamiento. still, he mostly has a biblical concept of Jesus. Pero por la mayor parte él tiene un tremendo concepto bíblico de Jesucristo. For example, I'll just read this brief statement from him. Voy a leer algo que él escribió. The Father is the invisible of the Son, El Padre es el invisible del Hijo, but the Son is the visible of the Father. pero el Hijo es el visible del Padre. And for this reason, all spoke with Christ while he was present upon earth, Y por esta razón todos hablaron de Cristo cuando él estaba presente en la tierra and they named him God. y le decían que él era Dios. The Word of God is our Father, El verbo de Dios es nuestro Padre, the Father of the human race. el Padre de la raza humana. He is indeed Savior, Él es en verdad el Salvador, as being the Son and Word of God. siendo el Hijo y el verbo de Dios. But salutary or beneficial, saving us, since he is the Spirit. Pero salubremente o con beneficio para nosotros porque Él es el Espíritu. So he's not thinking in the modern Trinitarian categories. Así que Él no está pensando con el pensamiento trinitario moderno que Now, podemos if you encontrar. read the modern Trinitarians, Si usted lee los trinitarios modernos, many of them will try to say these early writers are all Trinitarians. ellos tratan de decir que los escritores antiguos eran todos trinitarios. But if you actually read their writings, you will find that's not the case. Pero si usted realmente lee lo que ellos habían escrito, eso no es verdad. However, during this age, Pero de hecho, durante este tiempo, around the 200s, alrededor de los años 200, you do find the first statements of the later doctrine of the Trinity. puede usted encontrar tal vez los principios de lo que iba a convertirse en la doctrina de la Trinidad. Tertullian,
Tertuliano and then Origen. y después Orígenes. And they begin to speak of three persons Comenzaron a hablar de tres personas and Trinity. y Trinidad. This is the first time in church history that you find this teaching. Esta es la primera vez en la historia de la iglesia que usted encuentra esta enseñanza. Obviously, it's not in the Old Testament or New Testament, De hecho, esto no está en el Antiguo ni el Nuevo Testamento, but it comes from about the 200s. pero viene de más o menos el año 200. But even then, most people did not accept this doctrine. Pero aún entonces la mayoría de la gente no aceptó esta doctrina. In fact, Tertullian writes a very angry statement. De hecho, Tertuliano escribe algo donde está bien enojado él. He says, the majority of believers reject my doctrine. Él dice, la mayoría de los creyentes rechazan mi doctrina. But he said the majority of people are always ignorant and uneducated. Dice, la mayor parte de la gente son ignorantes ineducados. So that's why they don't accept my doctrine. Por eso es que no aceptan mi doctrina. He said they think it compromises the oneness of God. Dice, ellos piensan que estoy comprometiendo la unicidad de Dios. But they don't understand that God has his own economy, Pero ellos no saben que Dios tiene su propia economía, that he is 3 in 1. que Él es 3 en 1. Now, which do you think makes more sense? Ahora, ¿cuál piensa usted que tiene más sentido? I think those simple people had it right. Yo creo que esa gente sencilla, ignorante, lo tenían de manera There is correcta. only one God. Hay solamente un Dios. We don't need to learn different mathematics or No economics. necesitamos leer diferente matemática o economía. We just need to know who Jesus is. Simplemente necesitamos saber quién es Jesús. He is the fullness of the Godhead revealed to us. Él es la plenitud de la deidad revelada a nosotros. Hallelujah! Aleluya. So even during the 200s, the majority of believers still adhered to the oneness of God. Aún durante los años 200, la mayoría de los creyentes todavía abrazaban la doctrina de la unicidad de Dios. And they also baptized in Jesus' name. Y bautizaban en el nombre de Jesús. I'll give you briefly some information, especially if you're talking to Roman Catholics. This is very interesting. Y le voy a dar un poco de información, y esto es interesante, especialmente cuando habla con No, católicos romanos. just go back. Go back. Of course, the Catholics believe that the bishop of Rome, the pastor of Rome, is the Pope. Ellos creen que el pastor de Roma es el Papa. And we don't believe that. Nosotros no creemos But there esto. were ancient pastors in Rome. Pero habían pastores en Roma And antiguamente. Even as the doctrine of the Godhead began to change, Aun cuando la doctrina de la deidad comenzó a cambiar, a lot of the pastors and teachers in Rome held on to Jesus' name baptism. muchos de los pastores en Roma todavía abrazaban esta doctrina de la unicidad de Dios. There's an interesting dispute in the 200s between Stephen, who was bishop of Rome, Hay una disputa en los años 200 entre Esteban, que era el obispo de Roma, and Cyprian, who was a bishop in North Africa. y Cipriano, que era un obispo del norte de And África. even after they began accepting the Trinity, Después, aún que habían comenzado a aceptar la Trinidad, they found that many people were still being baptized in Jesus' name. encontraron que mucha gente seguía siendo bautizada en el nombre de Jesús. So what should they do with these people? Entonces, ¿qué deberían hacer con esta gente? So Stephen of Rome said we should continue to accept them. Esteban de Roma dijo, tenemos que continuar aceptándolo. The name of Jesus is good. El nombre de Jesús está bien. If they're baptized in Jesus' name, that's fine. Si están bautizados en el nombre de Jesús, está bien. So he's a man that the Catholics now call the Pope. Y ese es un hombre que los católicos ahora dicen que era un papa. And his writings say that it's acceptable and biblical to be baptized in Jesus' name. Y él dice en sus escritos que es bíblico y aceptable ser bautizado en el nombre de Jesús. But Cyprian said, oh no, we need to rebaptize them in the name of the Trinity. Pero Cipriano dijo, no, tenemos que rebautizarlos en el nombre de la Trinidad. And in fact, now you can go on to the next one. There is a very powerful treatise or article written by some unknown person that was contradicting Cyprian. Y de hecho hay un escrito antiguo que es anónimo que escribió en contra de Cipriano. And he said, you know, even people that are not in the church, they come from some other group. Hay gente que no son de la iglesia, tal vez salen de otros grupos. Maybe it's a group that's already broken away. Tal vez es un grupo que ya se había separado. But if they're baptized in Jesus' name, their baptism is still valid. Pero si están bautizados en el nombre de Jesús, su bautismo es válido. And when they come into our fellowship, he said, Y cuando vienen a nuestra hermandad, dice él, we don't need to baptize them again no necesitamos bautizarlos de nuevo, as long as they've been baptized in Jesus' name. con tal que hayan sido bautizados en el nombre de Jesús. They just need to receive the Holy Spirit. Ellos simplemente necesitan recibir el Espíritu Santo. You can see it there. Puede verlo hacia arriba. He said this position supporting baptism in Jesus' name has the support of the most ancient custom and ecclesiastical tradition, the venerable authority of all the churches.
Dice, esta posición sobre el bautismo en el nombre de Jesús tiene el apoyo de la más antigua costumbre y tradición eclesiástica, la venerable autoridad de todas las iglesias. The authority of so many years, so many churches and apostles and bishops. La autoridad de tantos años y de tantas iglesias y apóstoles y obispos. And he says that both the Jews and Gentiles, fully believing as they ought, are baptized in Jesus' name. Y él dijo que los judíos y los gentiles, creyendo como lo hacen, son ambos bautizados en el nombre de And it Jesucristo. talks about the power of the name of Jesus. Y él at habla baptism. acerca del poder del nombre de Jesús. And the power, the effect of this name cannot be taken Y el away. efecto del nombre no puede ser quitado. You could see that there was a strong teaching in these early centuries of Usted- the power of the name of Jesus. Usted puede ver que había una enseñanza tremenda acerca del poder del nombre de Jesús en los primeros siglos. And a strong practice of baptism in Jesus' Y name. una práctica fuerte del bautismo en el nombre de Now, Jesucristo. as we go on here, Cuando continuamos, as the doctrine of the Trinity got stronger and stronger, cuando la doctrina de la Trinidad se convirtió en más fuerte y más fuerte, many people rose against it. mucha gente se paró en contra de ella. People historians call them the modalists. Los historiadores los llaman modalistas. People such as Praxeas, Gente como Praxeas, Noetus. Noeto, Sabellius. Sabelio. And by the way, 2 of the Roman bishops supported them. Y de hecho, dos de los obispos de Roma los apoyaban a ellos. So again, the Catholic Church would call them popes. La Iglesia Católica los llamaría papas. 2 of their popes supported the basic oneness doctrine. Así que dos de sus papas apoyaban la doctrina de la unicidad de Dios. Now, sometimes people accuse us, oh, you're modalists or you're Sabellians. A veces la gente nos dice, ustedes son modalistas o sabelianos. Here's what I answer. Esto es lo que yo respondo. No, we're not. No, no lo somos. We are apostolic Christians. Somos cristianos apostólicos. And the reason why I say that is La razón por la que yo digo esto, people have many ideas of what these ancient teachers said. la gente tiene muchas ideas diferentes acerca de lo que estos maestros de la antigüedad creían. Their books have all been destroyed by their enemies. Todos sus libros han sido destruidos por sus enemigos. And sometimes their enemies said all kinds of things about what they believe. Y a veces sus enemigos decían todo tipo de cosas acerca de lo que ellos creían. So people use those labels to judge us and say, oh, you're just heretics. Y la gente utilizaba esas cosas para decir a nosotros que somos heréticos. But I say you can't judge us by labels, by just giving us some label. Yo decía, pero no pueden ustedes simplemente juzgarnos y darnos un título por allá. Listen to what we teach from the scriptures. Escuche lo que nosotros enseñamos por medio de la escritura. Let's don't talk about Sabellius and what he might have believed, No hablemos de Sabelio o lo que tal vez él creyó, because our church was not started by him. pero porque nuestra iglesia no fue comenzada por él. But let's go back to the Bible and talk about what the Bible says. Pero vámonos a la Biblia y hablemos de lo que la Biblia nos dice. Amen. But it does seem that the modalists and the Sabellians had the same basic concept of the oneness of God that we have. Pero parece que los modalistas y los sabelianos tenían un concepto muy parecido al que nosotros tenemos. And you can see I have the quote that I mentioned earlier from Tertullian. Y ahí tengo la cita que mencioné antes de Tertuliano. And you can read what he's saying there. Y usted puede leer ahí lo que él está diciendo. He's essentially admitting that the majority of the people in the 200s rejected his doctrine. Y él está, de hecho, afirmando que la mayoría de la gente de los años 200 rechazaba la doctrina trinitaria que él tenía. And he says that they think that there's only one God Y él dice, si piensan que hay solamente un Dios and one Lord, y un Señor, the almighty creator of the world. el creador de todo, He says that the Father himself came down to the Virgin, was himself born of her, himself suffered, indeed was himself Jesus Christ. y él dijo que el Padre mismo vino y nació de una mujer virgen y fue él mismo que sufrió, y él era Jesucristo. So there were people in that day that were strongly teaching the deity of Jesus Christ. Así que había gente en ese tiempo que enseñaban esta doctrina profundamente. Unfortunately, when we come to the next age, the ecumenical Catholic age, Llegamos a la siguiente edad en la historia y es la edad ecuménica. and here we do have the church councils formulating the doctrine of the Trinity. Y aquí tenemos los concilios formulando la doctrina de la Trinidad. And we have the Roman Catholic Church coming into existence. Y tenemos ahí la Iglesia Católica Romana que llega a existir en este tiempo. The Council of Nicaea in AD 325, El concilio de Nicea, el año 325, it did not fully establish the doctrine of the Trinity. no estableció completamente la doctrina de la Trinidad, But it spoke of Jesus as equal with God. pero habló de Jesús como que era igual a Dios. And then in the Council of Constantinople in Y 381, después en el concilio de Constantinopla, el 381,
it spoke of Father, Son, and Holy Spirit as being three co-equal persons. Habló acerca de Padre, Hijo y Espíritu Santo como que eran tres personas coiguales. So by the end of the 300s, you have this teaching of the doctrine of the Trinity being accepted. Pero o sea que al final de los 300 usted ya tiene la doctrina de la Trinidad siendo aceptada. The baptismal formula was changing and had changed by that time. La fórmula bautismal estaba cambiando y había sido cambiada hasta ese tiempo. And most people in the organized church no longer received the Holy Ghost. Y la mayor parte de la gente en la iglesia organizada ya ni siquiera recibía el Espíritu Santo. In fact, famous writers such as Augustine said that speaking in tongues had ceased. Y de hecho, escritores famosos como Agustín decían que ya el hablar en lenguas había terminado. And they said in the old days, when we would lay hands on people to receive the Holy Spirit, they would speak in tongues. Ellos decían en la antigüedad, cuando poníamos las manos sobre la gente, ellos recibían el Espíritu y hablaban en lenguas. But now, no one expects it to happen. Pero ahora nadie espera que esto suceda. We still lay hands on them, Todavía ponemos las manos sobre ellos and we say, you've received the Holy Ghost, y les decimos, has recibido el Espíritu Santo, but there's no evidence. pero no hay evidencia. However, there were still people in that age Pero había todavía gente en esa edad that baptized in Jesus' name. que bautizaban en el nombre de Jesús. Hallelujah. Gloria a Dios. They called them Sabellians Los llamaban sabelianos because they refused the Trinitarian porque baptism. rechazaban el bautismo trinitario. Even one well-known author, Ambrose, wrote to say, although we believe in the Trinity, we still can't argue against Jesus' name baptism. It's still acceptable. Aún Ambrosio escribió, aunque creemos en la doctrina de la Trinidad, no podemos ir en contra del bautismo en el nombre de Jesús. Todavía es aceptable. Now let's go quickly forward. Vámonos un poco más adelante. In the Middle Ages, we don't have many records left En la Edad Media no tenemos mucho que de los escritos que han sobrevivido, because the Roman Catholic Church reigned supreme in Western Europe. porque en Europa del Oriente la Iglesia Católica reinaba suprema And they destroyed all the writings that they thought were false or heretical. y destruyeron todos los escritos que pensaban que eran falsos o heréticos. So it's difficult to find evidence of various groups in those days. Así que es bien difícil encontrar evidencia de distintos grupos en ese tiempo. But we do find some references that there were some groups of people that spoke in tongues and received the Holy Ghost. Pero sí se encuentra evidencia de algunos grupos de personas que hablaron en lenguas al recibir al Espíritu Santo. And the scholars were still writing about Jesus' name. Y los eruditos todavía estaban escribiendo acerca del nombre de Jesús. Some said that Jesus' name baptism was okay, some said it was not okay. Algunos decían que está bien bautizarse en el nombre de Jesús, otros decían que no está bien. I think they must have been trying to deal with some people who were still baptizing in Jesus' name. Yo creo que estaban tratando de lidiar con gente que todavía estaban bautizando en el nombre de Jesús. In fact, we still find a Roman Catholic council, the Council of Fréjus in France, pronounced that it was acceptable to be baptized in Un Jesus' name. concilio en Francia pronunció que todavía era aceptable ser bautizado en el nombre de Jesús. And Pope Nicholas I also made a pronouncement that it was acceptable to baptize in Jesus' Y name. el Papa Nicolás I dijo que sí era aceptable ser bautizado en el nombre de Jesús. Now, why would they do this? ¿Por qué lo harían de esta manera? I think people were still arguing about it, still struggling Yo with creo it. que había gente todavía discutiendo al respecto. And so they were trying still to find ways to compromise. Así que estaban todavía tratando de buscar maneras de comprometer esta And verdad. you could say I have a list of a number of other writers that spoke about Y this. yo tengo una lista de otros escritores que hablaron al respecto. But then came the Protestant Reformation Pero entonces vino la Reforma Protestante with Martin Luther in 1517. con Martín Lutero en los 1517. And he preached we need to go back to study the Bible. Y él dijo, tenemos que volver a estudiar la Biblia. Instead of accepting the authority of the Pope and the councils, we need to accept the authority of Scripture. En vez de aceptar la autoridad del Papa y los concilios, tenemos que aceptar la autoridad de la Escritura. And we need to have faith in Jesus. Y necesitamos tener fe en Jesucristo. Now, he did not fully restore everything that's scriptural. Y él no restauró todo aquello que es escritural. But I found an amazing statement in some of his writings. Pero encontré algo que él escribió Among his followers, or at least people that were influenced by him, entre la gente que fue influenciada por él. some people started baptizing in Jesus' name. Algunas personas comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús. So some of his followers said, we've got to stop that. Y otros de sus seguidores dijeron, tenemos que impedir esto. But Martin Luther wrote, no, we can't stop them. Pero él escribió diciendo, no, no podemos And impedir. here's the reason why. Y esta es la razón por la The cual apostles baptized in Jesus' él name. dijo, los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. So how can we argue against baptism in Entonces, Jesus? ¿cómo podemos discutir en contra de este bautismo? And you can read it there. Usted puede leerlo ahí. I wish he would have said,
since the apostles baptized in Jesus' name, we need to Ojalá. do it too. Ojalá hubiera dicho él, ya que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, también tenemos que hacerlo nosotros. But it's at least he points out that if you study the scriptures, you will find that the apostles baptized in Jesus' name. Pero por lo menos él reconoció que si uno estudia la escritura, uno va a encontrar que los apóstoles bautizaron en el nombre de And he Jesucristo. points out that some people in the 1500s were baptizing in Jesus' name. Y él dice, él reconoce que la gente en los 1500 eran bautizados en el nombre de Jesús. So if you're talking to a Roman Catholic, Así que si está hablando con un católico romano, you can say some of your most ancient writers said we should baptize in Jesus' name. puede decirles, algunos de sus escritores más antiguos dijeron que tenemos que bautizarnos en el nombre And de if you're Jesús. talking to the Protestants, Y si está hablando con los protestantes, you can say some of your founders said the apostles baptized in Jesus' name. puede decirle, uno de tus fundadores dijo que hay que bautizarse, como que los apóstoles bautizaron en el So nombre de even Jesús. your own writers are admitting this. Así que sus propios escritores están admitiendo eso. So why don't we just do what the scriptures say? Entonces, ¿por qué no hacer lo que dice la escritura? Hallelujah. Aleluya. There's another big difference between us and the Trinitarians Hay otra gran diferencia entre nosotros y los trinitarios in the way we interpret scripture. en la manera que interpretamos la We go escritura. back to see what the apostles did, Nosotros vamos a ver qué cosa hicieron los apóstoles, what they preached and believed, lo que predicaron y creyeron, and we try to do the same y thing. tratamos de hacer lo mismo. But most other groups, they will consider what the apostles did, Pero la mayoría de los otros grupos van a considerar lo que hicieron los but then apóstoles. they will continue to develop their theology in another direction. Pero después van a continuar desarrollando su teología en otras direcciones. I was talking to a group of Trinitarians last year Yo estaba hablando con un grupo de trinitarios el año in pasado a scholarly meeting. en una reunión de eruditos. And at the conclusion, they said, we agree, according to the Greek text, you're right. Y dijeron al final, estamos de acuerdo de que de acuerdo al texto griego tú tienes la razón. It's clear that the apostles baptized in Jesus' name. Es claro que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. But later that changed. Pero después que eso cambió. So maybe there are different ways of baptizing. Así que tal vez hay diferentes maneras de Maybe there's bautizarse. room for doctrinal development. Tal vez hay un campito para que haya un desarrollo doctrinal. Maybe Matthew 28:19 is a further doctrinal development. Tal vez Mateo 28:19 es algo que vino después de muchos años por desarrollo. So maybe we can continue to develop like that. Así que tal vez podemos continuar desarrollándolo de esa And manera. I said, here's the difference between me and you. Y yo les dije, esta es la diferencia entre ustedes y yo. For us, when we find out what the apostles did, that is the end of the discussion. Para nosotros, cuando vemos qué cosa hicieron los apóstoles, ahí se acaba la discusión. But for you, that's just the beginning of the Pero discussion. para ustedes ese es solamente el principio de la discusión. I would rather stay with the apostles. Oh, yo prefiero quedarme con los apóstoles. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Those were the people that Jesus ordained to start the church. Esa era la gente que Jesús les dijo que iban a comenzar la iglesia. And I want to stay with what they preached. Yo quiero quedarme con lo que ellos predicaron. Hallelujah. Aleluya. Let me just go just a few more minutes. I'm almost through. Déjeme unos cuantos minutos más, ya casi termino. But another Protestant leader, Pero otro líder protestante, Ulrich Zwingli, Zwinglio, and he was the leader before John Calvin él era el líder antes de Juan Calvino, that would be the father of the Reformed and Presbyterians. que sería el padre de la iglesia reformada y los presbiterianos. Here's what I found in his writings. Esto es lo que yo encontré en sus escritos. The disciples baptized in the name of Jesus Christ. Los discípulos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Nowhere do we read that the disciples baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. En ningún lugar leemos que los discípulos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Therefore, it is evident that the words in Matthew 28 were not instituted as a form, Así que es evidente que las palabras de Mateo 28 no fueron instituidas como una fórmula. and the theologians have made the biggest mistake of their lives in their exposition of this text. Y los teólogos han cometido el error más grande de sus vidas al exponer sobre este texto. Now, I wish he would have stopped there, Ojalá él hubiera dejado eso ahí. but then he says, not that I forbid baptism according to that form, No que yo estoy prohibiendo que se bauticen de esa manera, not at all. de ninguna manera. I am simply pointing out that according to their true and natural sense, these words of God do not impose a strict baptismal form. Simplemente estoy mostrando que de acuerdo a simplemente, perdón, If they did, the disciples would not have used a different form when they baptized. de que si fuera esto de esta manera, los discípulos no hubieran bautizado de ninguna otra manera. So he's admitting that disciples always baptize in Así Jesus' que él name. está admitiendo que los discípulos bautizaban siempre en el nombre de We'll Jesucristo. just go a little bit further here.
We find more and more with the Protestant Reformation, we find more and more evidence of Jesus' Con name. la Reforma baptism. Protestante encontramos más y más evidencia del bautismo en el nombre de Jesús. Many of the Anabaptists baptized in Jesus' name. Muchos de los llamados anabautistas bautizaron they en el spoke in nombre de tongues. Jesús y hablaron en lenguas. In England, some groups were baptizing in Jesus' En name, Inglaterra algunos grupos bautizaron en el nombre de Jesús and others were speaking in tongues. y otros estaban hablando en In the lenguas. United States, En los Estados Unidos there are many reports in the 1800s hay muchos reportes en los años of 1800 baptism in Jesus' name, del bautismo en el nombre de Jesús, receiving the Holy Ghost, recibiendo el Espíritu Santo, even teachings on the oneness of God. aún enseñanzas sobre la unicidad de Dios. A Presbyterian minister named John Miller wrote an amazing book on the oneness of God. Un pastor presbiteriano llamado John Miller escribió un tremendo libro sobre la unicidad de Dios. And then in 1901, the Pentecostal movement began. Y en 1901 comenzó el movimiento pentecostal And some of the early people began to receive the Holy Ghost. y alguna gente comenzó a recibir el Espíritu Santo. Even before they received the full revelation of Jesus' Aún name. antes que habían recibido la completa revelación del nombre de Jesús, Some of the leaders began baptizing in Jesus' name. algunos de los líderes comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús. Charles Parham began baptizing in Jesus' name. Charles Parham comenzó a bautizar en el nombre de Jesús. Some in Azusa Street. Algunos en la calle Azusa. In fact, the Apostolic Church in Mexico, De hecho, la iglesia apostólica en México it was started by people from Azusa Street. fue comenzada por gente que salió de la calle Azusa. And they testified that they were baptized in Jesus' Y name. testificaron que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. And so we have more and more and more. Así que tenemos más y más y más. And today we have the apostolic or oneness Pentecostal movement. Y hoy tenemos los pentecostales o los apostólicos. And I put on there 20 million. Brother French has got updated statistics. What did you say? Possibly 24 million around the world now It is baptized in Jesus' name or part of the Yo apostolic puse movement. como 20 millones, el hermano French puso como hay que 24 millones que ya están bautizados en el nombre de Jesucristo. And Brother French, I've tried to guesstimate because so many in the larger Pentecostal movement have never really received the Holy Ghost as we teach it. Yo traté de hacer una estimación del número porque muchos de ellos no recibieron la experiencia igualmente como nosotros. And many, even in the charismatic movement, are starting to baptize in Jesus' name. Y aún hoy muchos en el movimiento carismático están comenzando a bautizar en el nombre de So Jesús. I tried to factor all these points in. Y así que yo traté de incluir todo esto. And it very well could be Y es posible that all of the people who have truly been filled with the Holy que Ghost, toda la gente que ha sido llenada con el Espíritu Santo, that about 15% are also baptized in Jesus' que name. más o menos el 15% de ellos son bautizados en el nombre de Now here's Jesucristo. my point, and I'll close with this. Este es mi punto, yo voy a cerrar con esto. 100 years ago, 100 años atrás, the Pentecostal movement had just begun. el movimiento pentecostal había recién comenzado. If you would go back 105 years Si vas a 105 años antes and ask all the Trinitarians, all the religions, y si les pregunta a todos los trinitarios y las religiones, do you believe in receiving the Holy Ghost speaking in tongues? ¿cree usted en recibir al Espíritu Santo hablando en lenguas? They would say no. Todos dirían no. And when the Pentecostal movement first began, Y cuando el movimiento pentecostal comenzó, they rejected it. lo rechazaron. It says of the devil. Dijeron esto es del It's a diablo. cult. Es una secta. It's a heresy. Es una herejía. And if you'd ask, is it going to grow? Y si preguntaba, ¿va a They crecer? would say, no, it's just a small little group. Oh, no, esto no va a crecer, es un grupito pequeño por allá. But in 100 years' time, Pero en 100 años, the Pentecostal movement has exploded across the el world. movimiento pentecostal explotó en todo el mundo. It's touched every nation, Ha tocado cada nación, every denomination. cada denominación. And now they say the Pentecostal movement is bigger than any other denomination except the Roman Catholic Church. Y ahora dicen que este movimiento pentecostal es más grande que todas las otras denominaciones con la excepción de la Iglesia Católica. Larger than the Baptists, larger than the Methodists, larger than all other groups. Más grande que los bautistas y metodistas y todos los demás grupos. That's incredible. Eso es increíble. And you say, but they're not all being baptized in Y Jesus' usted name. dice, pero no todos están siendo bautizados en el nombre de That's Jesús. right. Eso es cierto. But God is not finished yet. Pero Dios todavía no ha terminado su obra. Hallelujah. If the Lord tarries a little bit more, Si el Señor tarda un poquito más, I believe we can see the greatest Jesus name revival in the history of the world. yo sé que vamos a ver el avivamiento del nombre de Jesús más grande en toda la historia de la humanidad. You might say it'll never happen. Tal vez usted diría, eso nunca va a suceder. That's what they said about the Pentecostal movement. Eso dijeron acerca del movimiento That's what pentecostal. they said about speaking in tongues. Eso dijeron acerca del hablar But en lenguas. just like it happened with the Holy Ghost. Pero como sucedió
sucedió con el Espíritu so Santo, it can happen with the name of Jesus. así también puede suceder con el nombre de Jesús. I want to be part of the greatest revival the world has ever seen. Yo quiero ser parte del avivamiento más grande que ha visto este mundo. And it's a revival of the name of Y es Jesus. un avivamiento del nombre de Jesús. Do you believe that right now? ¿Usted lo cree? This is our day. Este es nuestro This día. is the Jesus name day. Este es nuestro día del nombre de Jesús. The 21st century is a day of Jesus name revival. El siglo XXI es el día del avivamiento del nombre de All Jesús. around the world. Por todo el mundo. Thousands of Trinitarians are being baptized in Jesus' name. Miles de trinitarios están siendo bautizados en el nombre de Over Jesús. 1,000 Trinitarian preachers in Nigeria have been baptized in Jesus' Más de name. 1000 pastores trinitarios han sido bautizados en Nigeria en el nombre de Jesús. And thousands more of no denomination are coming to Jesus Christ and being baptized in Jesus' name, receiving the Holy Y Ghost. miles más de que no tienen una denominación están viniendo al movimiento, siendo bautizados en el nombre y recibiendo el Espíritu Santo. This is our day. Este es nuestro día. We need to worship the Lord right now. Necesitamos alabar a Dios ahora Oh, let's mismo. glorify the name of Jesus. Glorifiquemos el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios. Hallelujah.